y nos vamos a México para descubrir, para hablar, para indagar qué es el turismo religioso. Lo hemos tratado aquí en algunos programas, pero ahora tenemos una invitada muy especial que va a indagar en otras aristas. Habíamos visto turismo religioso haciendo foco en lo que era el catolicismo, pero esta invitada nos va a abrir el panorama a muchos otros tipos que también son turismo religioso, pero que tienen que ver con otras creencias también en ese país. Así que para eso vamos a recibir a Elba Ortega Rodríguez, que es guía de turismo en México. Elba, ¿cómo estás? No está Elba todavía. Vamos, vamos a esperarla un ratito hasta lograr la comunicación. Como les contaba, turismo religioso es un tipo de turismo que hemos tratado en este programa, que tiene que ver con el recorrido, con las experiencias relacionadas a la religión. Muchas veces se piensa que la religión es, que este turismo solamente tiene que ver con la religión católica. Sabemos que es una de las más abordadas en el mundo, pero también podemos hablar de otro tipo de religiones como el judaísmo o como la religión musulmana, y para eso nos va a ayudar Elba Ortega Rodríguez. Elba, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes para Argentina. Muy bienvenida, Elba, es un placer tenerte con nosotros. Estaba comentando, bueno, que vamos a hablar sobre turismo religioso en México. Antes de indagar en todo lo que tiene para ofrecer, te quería preguntar por tu rol específico de guía de turismo con esta actividad, con el turismo religioso. ¿Cuándo empieza y en dónde son los lugares en los que operas, en los que trabajas? Bueno, la actividad de turismo religioso comienza aproximadamente hace 10 años, ya que México a nivel mundial pues es el segundo país más importante en cuestión religiosa. Para que se den una idea, la Ciudad de México, únicamente la Ciudad de México, tiene 2,175 templos católicos y tenemos autorizados por el Vaticano 4,003 santos, de los cuales 3 solamente son mexicanos, y ustedes gusten. Realmente a nivel mundial son 400 religiones las que tenemos, pero son consideradas hermanas 3: el catolicismo, el judaísmo y la religión musulmana. Comienza justamente a partir de que yo recibo a unos pasajeros que venían justo de Estados Unidos, y la familia tenía esas 3 religiones, y entonces tenían muchísimo interés por conocer la liga entre ellos, y te das cuenta a partir de esta visita que la Ciudad de México tiene los 3 elementos y que se pueden cumplir de manera fenomenal. Realmente el turismo religioso en México tiene, independientemente de estas 3 vertientes, de estas 3 líneas que les acabo de decir, la religión católica, la judaica y la musulmana, elementos mucho más concretos, mucho más ligados a nuestra historia. Y es justamente donde comienzo a enlazar el tema de la religión y también de lo que sería el turismo de sentimiento, el turismo espiritual. ¿Por qué? Porque muchas personas llegaban a la Ciudad de México buscando justamente este bálsamo, esta idea de purificarse por dentro, y es ahí donde te das cuenta de la religión como tal. La religión indígena no ha desaparecido, al contrario, se ha incrementado, se ha fortalecido. Bueno, súper interesante el panorama que nos has hecho, porque bueno, justamente eso, cuando pensamos en turismo religioso, uno de los principales países en los que pensamos es México. Pensamos, bueno, en diciembre pensamos en la Virgen de Guadalupe, pensamos en las festividades relacionadas a las creencias católicas, religiosas, pero como dices vos, también se le pueden sumar otros 2 elementos a ese recorrido. Te quería preguntar acerca de las rutas, porque me imagino que habrá rutas que son más recorridas que otras, con templos muy famosos, muy requeridos por los y las viajeras, y otras rutas que podrían ser un poco más alternativas. Describime un poco en líneas generales cuáles son esas rutas, por dónde, cuáles son los lugares que atraviesa, qué estados. Mira,
Las rutas religiosas van a establecerse en 4 puntos específicamente. Bien. El más importante de los recorridos es la línea que lleva al acontecimiento guadalupano. México tiene una característica, podemos tener muchos credos, pero todos nos consideramos guadalupanos. ¿Por qué? Porque en el lugar donde se hace la aparición, hacia el año de 1531, en la época prehispánica, había un panteón. El panteón no es lo mismo que el cementerio. La palabra panteón se divide en 2 vocablos. Pan, que quiere decir general, y teón, Dios, donde están todos los dioses. El hecho de que se haya aparecido en ese lugar realmente no fue una coincidencia, ya que el nombre original de ella no es Guadalupe, es Coatlaxupeu, es un nombre indígena que tiene 3 divisiones. Coa, serpiente, que para nosotros es fundamental porque no representa el pecado, representa a un Dios mucho más poderoso, pero este Dios tiene una dualidad, podría ser hombre o mujer. Ahí está Coa, serpiente. Tla es un artículo, la, y Xupeu, la que se va a colocar encima de la serpiente, es decir, que tiene más poder que la serpiente. Entonces, si consideramos que nosotros somos un pueblo mestizo y que no dejamos a un lado realmente este sentimiento indígena, pues para nosotros es fundamental recorrer su andar, su camino. De hecho, cabe hacer mención que en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, ella muestra un zapatito. Ella muestra que si es necesario, bajará a este punto y se va a presentar frente a sus hijos, ¿no? Que es algo que es importante todavía para el indígena, el contacto directo con ella. Entonces, la ruta que realizó Juan Diego va a ser centro histórico de la Ciudad de México, va a ser hacia el norte, que es donde él recibe las primeras enseñanzas católicas, y desde luego, pues hacia lo que es la periferia, el Estado de México, la orilla, donde ella hace su quinta aparición. Este sería el primer punto. El segundo punto importante para nosotros es una historia que hasta la fecha al mexicano no le termina de cerrar la herida. ¿Por qué? Porque si bien para nosotros la libertad, la unión son importantes, es más importante todavía la religión. Es algo que por derecho nos corresponde y que la Constitución de México lo avala. Tú puedes pisar el territorio mexicano y tener el credo que tú consideres adecuado para ti o tu familia. Entre los años de 1926 y 1929, México, de manera contradictoria, tuvo un presidente que fue ateo. Este presidente, de la noche a la mañana, da una orden: hay que cerrar todos los templos. Y entonces el profesar un credo se vuelve hasta cierto punto un delito. Lo profesaban de manera clandestina. Y llega un momento en que la gente está tan molesta, está tan dolida con el gobierno, que deciden lanzarse a la lucha con un grito: ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Entonces, a ese movimiento armado a favor del catolicismo se le llama justamente la Guerra Cristera. Y la Guerra Cristera se desarrolla de México hacia el centro del país. Entonces, tenemos rutas fantásticas porque visitamos provincias como es el caso de Guadalajara, es el caso de Morelia, Michoacán. También nos vamos justamente a esa zona y te das cuenta de que el tema justo de la arquitectura, la decoración y la fe se mezclan, y ahí te das una idea de un surgimiento de un arte que para nosotros es fenomenal y se llama tequitqui, arte tequitqui, que solamente lo comprendemos en México porque es la alianza entre nuestra identidad indígena y el catolicismo. Entonces, el centro del país sería otro de los puntos importantes. Y otro tema que no podemos dejar de lado serían las misiones. Las misiones se van a dar hacia el centro y norte de México y son fantásticas también por el tema de esta mezcla indígena con el catolicismo. Estos 3 puntos serían los más importantes. Pero sin lugar a duda, pues la cereza del pastel es la presencia de Nuestra Señora de Guadalupe. Bien, bueno, Elba, vemos por un lado que, bueno, que tienes un conocimiento vasto sobre
sobre todo esto que estamos hablando, sobre el turismo religioso, específicamente sobre México. Me parece también tener en cuenta lo importante que es el reconocimiento de los pueblos nativos precolombinos y la influencia que ha tenido en las creencias que hoy defienden los y las mexicanas, que son muchas y tienen muchísima variedad. Bueno, la historia de la Virgen de Guadalupe y también su alianza con las creencias precolombinas, con los pueblos indígenas, es muy conocida y también eso la convierte en un atractivo. Te quería preguntar acerca de quiénes son los que demandan estos servicios del turismo religioso y en qué panorama se ubica este tipo de turismo. Sabemos que cuando uno va a hacer turismo, sobre todo en estas ciudades muy grandes como Ciudad de México, siempre hay lugares que tienen que ver con la religión que uno visita. Pero el turismo religioso se hace nomenclado, aliado a otros turismos, se hace aparte, se buscan rutas específicas. ¿Y quiénes son los que demandan? Me imagino, en una primera instancia, que atraen mucho a los y las extranjeras que no conocen del todo la historia que, por un lado, sí deben conocer los mexicanos, poniendo en este sentido, por un lado, el turismo interno y el turismo externo. ¿Quiénes son los que más demandan estos servicios? ¿Cómo se caracterizaría el grupo? Y cuáles son esas rutas a donde más quieren llegar. Bueno, aquí hay que hacer dos divisiones. La primera, el turismo religioso es para el público en general, ¿sí? Es decir, puede ser un individual, 2, 3 personas, o puede ser ya un grupo formado. Estamos hablando hasta 45, 50 personas. El turismo religioso viene con un fundamento, que regularmente es visitar a Nuestra Señora de Guadalupe para pedir o para agradecer. ¿Por qué? Porque cabe hacer mención que hacia el año de 1974 se va a tener que mencionar a Nuestra Señora de Guadalupe como una protectora a nivel universal. Por lo tanto, tenemos grupos en casi todo el mundo donde reconocen su devoción, además de mencionar algún favor o milagro. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. ¿Cuál es la diferencia entre favor y milagro? El favor es todo lo que ustedes necesiten, excepto amor y dinero. Y milagro solamente va relacionado con la salud. Y la mayor parte de las personas que vienen justamente a visitarla es por tema de salud. Y en el caso, pues va vinculado o mezclado con la cultura. Es decir, que podemos visitar un día el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, pero ese mismo día vamos a visitar también la zona arqueológica de Teotihuacán. Y se puede hacer una visita de 2 o 3 días en la ciudad, todos los días lleva misa, tenemos o no podemos tener alguna peregrinación corta, es decir, hacer una caminata simbólica, pero no es peregrinación, y tenemos también ese atractivo de disfrutar la ciudad, los atractivos. Sin embargo, tenemos el turismo espiritual. ¿Cuál es la diferencia? Vienen a vivir su fe, vienen con esa devoción de encontrarse con Nuestra Señora de Guadalupe, que es el objetivo principal, reitero, y entonces dejamos a un lado el tema de la diversión, el tema a lo mejor de ir a las pirámides de Teotihuacán o de ir a un mercado. No, vamos a vivir nuestra devoción. Para empezar, ahí dejamos de lado, en este caso, los hoteles, y nos vamos a dormir a un convento, donde vamos a tener oraciones, donde vamos a tener la convivencia con algunos grupos vulnerables. Todos los días vamos a tener misa y tenemos una serie de santuarios que tienen un tema en específico. Pueden ser las diferentes apariciones de María en nuestra tierra, o puede ser la devoción a Jesucristo. Va a depender realmente del sacerdote. Y ahí, lógicamente, pues es orar todo el día, visitar templos. Desde luego hablamos de su simbolismo arquitectónico, porque hay un detalle bien interesante, ¿eh? Cuando nosotros visitamos un templo, pues vemos el edificio únicamente, pero nos olvidamos de la simbología. Tenemos la numerología sagrada, tenemos también la geometría sagrada, que está vinculada justamente con todo lo que nos habla la Biblia. Entonces allí es un poquito más profundo. Insisto, el turismo espiritual es vivir la fe, venir a ser una especie, digámoslo así,
de retiro para poder incrementar esa fe. Elba, yo creo que todos los y las que están escuchando el programa y no han tenido todavía la oportunidad de hacer turismo religioso, turismo espiritual, lo están pensando ahora, están pensando en que cuando vayan a México es una experiencia que no se pueden perder, sobre todo, bueno, también teniendo en cuenta que el turismo religioso se ubica o tiene su base también en lo que podría ser el turismo histórico y el turismo cultural. Como decías vos, ir a los templos no es solamente ir a contemplar, sino también entender la simbología, entender qué significa cada tradición, cada milagro, cada santo, cuál es el mensaje que cada uno quiere brindar a los que creen y a los que no también. Hablabas en un principio de otros dos elementos que tenían que ver con la religión del judaísmo y con las religiones musulmanas, y la pregunta está asociada: ¿cuál es la materialidad de estas dos religiones en México? Hay templos que tienen que ver con las religiones musulmanas, con el judaísmo, hay comunidades que están solidificadas, cómo son las creencias y por supuesto cuál es la relación de estas con el turismo. Okay. Vamos a comenzar con el tema judaico. Una vez que en Europa los judíos tienen problemas, estamos hablando específicamente de la década de los 40. En la década de los 40 México tuvo un presidente fenomenal, me atrevo a decir que es uno de los mejores presidentes que ha tenido México, Lázaro Cárdenas del Río. Abre fronteras y dice: mi país es el país de quien lo necesite, bienvenidos. Y entonces llegan muchas personas de muchas partes del mundo, llegan chinos, llegan los españoles, llegan los judíos. Y los judíos lógicamente se van a establecer detrás del edificio de gobierno. Allí es donde recibían las mercancías más importantes. Y lógicamente, al no hablar nuestra lengua, pues ellos comienzan a hacer alianzas con las personas más humildes de aquella época y van a utilizar una casa habitación fenomenal que son las vecindades, y las vecindades de aquella época se dividen. La mitad son para judíos y la mitad es para los mexicanos. Entonces es una alianza muy bonita porque se van a mezclar justamente sus creencias, sus tradiciones, sus costumbres y sus religiones. Tanto el judaísmo como la musulmana y la católica hablan de Jesús, hablan de María, hablan de Adán y Eva. Entonces, esa alianza religiosa es lo que unifica a los judíos con los mexicanos. Y tenemos barrios judíos fenomenales. Imaginen ustedes que tenemos en el centro histórico de la ciudad un hospital que se utilizaba básicamente para la maternidad de las judías. Y bueno, la maternidad era como una vacación para ellas. ¿Por qué? Porque no se iban 40 días antes del parto. Se podían ir hasta un mes antes del parto y después del parto se quedaban 2 meses. Se ubica la arquitectura judía en el lugar, se ubican las sinagogas. Tenemos sinagogas históricas y sinagogas que hasta cierto punto funcionaron como logias masónicas. El judío en nuestro país es importantísimo. Tenemos una ruta judía muy grande, muy vasta. Y desde luego su comida, la comida kosher, que hasta nuestros días es un lujo porque entra también dentro del turismo gastronómico, porque no nada más México tiene la presencia del chile, del ají o pimienta, también tenemos la presencia de los judíos. Entonces se va haciendo una especie, digámoslo así, de rompecabezas, se va amalgamando y queda una unión, se va a enlazar con la sangre mexicana. En el centro histórico tenemos 2 sinagogas, la sinagoga histórica e, insisto, la sinagoga que sirvió como logia masónica y que se pueden visitar ambas. Ahora, la presencia de los musulmanes. Los musulmanes llegan justamente los árabes para decorar los edificios de los españoles. Hernán Cortés entra a la Ciudad de México en el año de 1519. Para 1520, la Ciudad de México ya había caído con toda esa idea de sus basamentos piramidales, la presencia de los grupos indígenas, etcétera. Ya había sido dominada. Por lo tanto, necesitaba levantarse desde cero. La Ciudad de México, para que ustedes tengan una idea, tiene 129 estilos arquitectónicos y desde luego la presencia del árabe es fundamental.
Para el año de 1695, pues aquí la presencia de los dominicos era muy fuerte, era muy fuerte, y entonces les obligan a cambiar su religión, a cambiar su comida, su forma de vestir, y ellos comienzan a utilizar su arquitectura. Esa arquitectura, pues hasta cierto punto rebuscada, como si fuese la entrada a un sueño. De hecho, es así como se llama, árabe mudéjar, la entrada a un sueño. Y entonces también tenemos, en este caso, algunas mezquitas, ¿sí? Ellos van a ser fundamentales en la arquitectura de nuestros templos, por el tema de las cúpulas. Entonces, hablar de musulmanes es hablar de cúpulas, es hablar de templos, y es ahí donde entra lo bonito de este tema, ¿no? Del turismo religioso. Enseñarle al ojo del visitante a descubrir esos detalles. Enseñarle al ojo del visitante a ver la simbología. Por ejemplo, las ajaracas. Las ajaracas es una estrella, y esa estrella significa perdón. Perdón porque yo voy a cambiar de religión, perdón porque voy a cambiar mi forma de comer, mi forma de vestir, pero tú sabes que estoy aquí, tú sabes que realmente estoy contigo y que nunca voy a dejar de ser quien a mí me educaron. Eso es lo bonito de las tres religiones. Bueno, estamos viendo un México bien diverso, ahora, bueno, específicamente hablando de las religiones y con mucha presencia, como lo estás explicando vos. No son lugares aislados, no se habla de comunidades que están apartadas, sino que están insertas en lo que es la sociedad mexicana, lo que, bueno, nos da otro motivo más para visitar el México que tanto tiene para ofrecer. Elba, ¿cómo es la situación? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está siendo ahora con el COVID, con la pandemia? Porque bueno, hemos visto a lo largo del mundo cómo los templos religiosos, los lugares cerrados, los que convocaban a mucha gente, han sido los primeros en cerrar. ¿Cómo es la apertura ahora en México? ¿Se los puede visitar? ¿Y cómo están trabajando los guías de turismo que hacen turismo religioso? Bueno, primer punto, creo que es el más importante. Los grupos se redujeron. Ya no van a ser estos grupos grandes a los cuales nosotros como guías estábamos acostumbrados. Se reduce la cantidad de personas. Ejemplo, de un grupo de 25, 30, se reducen a 7, 10, 15 personas máximo. Por lo tanto, pues se puede trabajar mucho mejor. En el tema de los templos, tienes cierta cantidad de personas en el interior, y cuando salen las personas a ti se te permite la entrada. Por lo tanto, no es que se pueda aglomerar la gente dentro de los templos. En el caso de la basílica, se divide. Si tú vas a visitar, únicamente tienes un acceso, pero si tú vas a tener el oficio, escuchar la misa, entonces tienes otro acceso. Tampoco es que nos mezclemos con la población católica que está escuchando la misa. Por el tema de salubridad, pues tienen todos los requisitos que se ha pedido, ¿no? Desde los tapetes, el gel, no se te permite entrar a ningún sitio si no llevas el cubrebocas o la mascarilla, como en algunas regiones se le conoce. Por ese lado, la verdad es que la Secretaría de Turismo ha sido bastante exigente y se nos controla a nosotros el tema de la cantidad de personas. Bien. Elba, y te voy a hacer una última pregunta. La verdad que es un placer hablar con vos. Seguramente te vamos a tener en otra oportunidad para seguir ahondando en estos temas, pero bueno, una pregunta obligada. ¿Cómo se están preparando para el sábado 12 de diciembre? ¿Cuáles han sido las modificaciones? Me imagino que la virtualidad va a colaborar con la festividad de la Virgen de Guadalupe, y seguramente, como tan instalado está, como contabas vos, en las creencias populares, en todas las familias, se va a festejar hacia adentro. ¿Cómo lo ves vos y cómo es la situación en relación a esto? Bueno, si nos referimos específicamente al tema de la basílica, de antemano sabemos que no se va a realizar ninguna celebración, ninguna. Por lo tanto, aquí es donde cobran fuerza los otros templos que se encuentran en la Ciudad de México, los templos cercanos a las casas, a las familias. Y entonces allí las misas serán cada hora para suplir justamente esta visita. Desde hace 2 meses, las familias en grupos pequeños están yendo a visitar a Nuestra Señora de Guadalupe. Insisto,
La basílica tiene dos puertas, la puerta que es para los fieles que van a escuchar con devoción la misa y la gente que vamos a visitarla. Entonces no tenemos oportunidad de mezclarnos. La gente, al saber que no vamos a tener ese 12 de diciembre tan esperado, lo que hace entonces es que no llega a escuchar misa, llega únicamente a visitarla. Para nosotros es bien interesante esto que les voy a mencionar. Yo les decía, podemos profesar la religión que ustedes gusten, el credo que más le convenga a la familia, pero todos somos guadalupanos, todos. ¿Por qué? Porque está ligada con nuestra cultura indígena. Yo no puedo dejar a un lado el hecho de que mis antepasados, mis ancestros hayan sido indígenas. Por lo tanto, yo reconozco a Santa María de Guadalupe como una protectora de nosotros, de mi pueblo, de mis grupos indígenas, de mi tierra. Al no ir, es como romper ese vínculo entre la madre y el hijo. Es como faltarle a la fiesta de su cumpleaños. Entonces, se preparan con antelación. Yo sé que el 12 no voy a poder venir a verte, pero mira, aquí estoy, yo no falto a mi compromiso. Eso es por un lado. Y por el otro, bueno, realmente la devoción se incrementó con esta situación de la pandemia. Entonces, las misas virtuales han cobrado muchísima fuerza y esto también ha unificado a las familias en México. Así que la Basílica está programando misas virtuales cada hora para que puedan integrarse los familiares a escucharlas y verlas. Bien, bueno, ya conocemos el panorama entonces para el 12 de diciembre. Te lo quería preguntar porque, bueno, estamos todos también ahí al pendiente. Sabemos que es una fecha próxima, que, bueno, que es famosa y es muy concurrida para ustedes también, bueno, cargada de todo esto que contabas, de la religiosidad, de la devoción a Guadalupe, pero también, bueno, es famosa y muy conocida alrededor del mundo. Elba, ha sido un placer tenerte con nosotros. Ojalá tengamos otra oportunidad para seguir charlando, para seguir indagando en el turismo religioso en México. Todos los buenos deseos para su trabajo allá y bueno, que tengan un muy feliz 12 de diciembre. Muchas gracias, al contrario, un placer estar con ustedes, gracias por la oportunidad. Y si me permites, nada más un segundito, Sí. Pues México es su casa, cuando ustedes gusten venir, son bien recibidos. Muchísimas gracias, Elba, un abrazo enorme.